Quizás la pregunta más antigua y profunda sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? Una respuesta necesaria para al menos una parte de la pregunta es, porque Dios existe. Soy Leonardo Acosta, creador de podcast Notas Teológicas, y hoy con una nueva nota. Hablemos un poco sobre la autoexistencia de Dios. Pero antes de entrar en materia, quisiera que me ayudaran a expandir este material, suscribiéndose, compartiendo, dando like, comentando, para que podamos alcanzar a todos los confines de la tierra con esta poderosa palabra de Dios. Ahora sí, iniciemos a meditar en esta nota del día de hoy. Cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, indica que Dios mismo no ha sido creado. Hay una distinción crucial entre el creador y la creación. La creación lleva el sello del creador y da testimonio de su gloria. Sin embargo, nunca debe adorarse la creación, ya que ésta no es suprema. Es imposible que algo se cree en sí mismo. El concepto de autocreación es una contradicción en términos, una declaración absurda. Le pido al oidor que se detenga y reflexione un poco. Nada puede crearse a sí mismo. Ni siquiera Dios pudo crearse a sí mismo. Para que Dios se creara a sí mismo, tendría que haber sido antes de ser Él. Ni siquiera Dios puede hacer eso. Todo efecto debe tener una causa. Esto es cierto por definición. No obstante, Dios no es un efecto. Él no tiene principio y por lo tanto no tiene causa precedente. Es eterno. Siempre ha sido o es. Tiene dentro de sí mismo el poder de ser. No requiere la asistencia de fuentes externas para continuar existiendo. Esto es lo que significa la idea de autoexistencia. Hay que admitir que es un concepto elevado e impresionante. No conocemos nada que se le parezca. Todo lo que percibimos en nuestro marco de referencia es dependiente y ha sido creado. No podemos comprender del todo algo como autoexistente, pero solo porque sea imposible por definición que una criatura exista por sí misma, no significa que sea imposible para el Creador ser autoexistente. Dios, al igual que nosotros, no puede crearse a sí mismo. Sin embargo, Dios, a diferencia de nosotros, puede autoexistir. Sin duda, esta es la esencia misma de la diferencia entre el Creador y la creación. Esto es lo que lo hace a Él ser supremo y la fuente de todos los demás seres. El concepto de autoexistencia no viola ninguna ley de la razón, la lógica o la ciencia. Es un concepto racionalmente válido. En cambio, el concepto de autocreación viola la ley más básica de la razón, la lógica y la ciencia, la ley de la no contradicción. La autoexistencia es racional, la autocreación es irracional. La noción de que algo es autoexistente no solo es racionalmente posible, sino racionalmente necesaria. De nuevo, la razón exige que si algo es,
entonces debe tener dentro de sí mismo el poder de ser. De otra manera no habría nada. A menos que hubiera algo que existiera en sí mismo, nada podría existir en absoluto. Entonces quizás la pregunta más antigua y profunda sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? Una respuesta necesaria para al menos una parte de la pregunta es, porque Dios existe. Dios existe en sí mismo eternamente. Es la causa y la fuente de todo ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Pablo declara esto y dice que dependemos del poder del ser, o sea, de Dios, para nuestra propia existencia. Cuando dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo gira en torno a Él y todo depende de Él. Dios tiene el control de toda nuestra existencia. Bendiciones.